Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder mirarles en esta mañana preciosa que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva semana en la que tenemos la dicha, el privilegio, la gracia de parte de Dios de poder iniciar una semana llenos de su presencia, llenos de su amor, de su gracia y de su bondad. Para todos ustedes ahí en sus recintos y para todas las personas que están acá en el templo y muy particularmente para todas las madres, que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga el Señor en tu vida, mamita, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El día de ayer celebramos en todo el territorio nacional este día tan importante y tan emblemático como lo es sacar un ratito para dar gracias a Dios por todos los que tenemos la dicha de tener una esposa, una madre, hijas que ya son madres, y que Dios les ha dado ese privilegio de poder procrear. Esto es un regalo de Dios. Así que para todas las madres, para mi esposita, para mi madre, para mis hermanas y para todas las mamitas del Centro Familiar Cristiano Labranza, que Dios te bendiga, que el favor de Dios siga estando sobre ti. Hay algo interesante, ya vamos a entrar al texto en esta mañana. Muchas veces escogemos el texto de Proverbios capítulo 31 como un servidor para enviar un mensaje como lo hice el día de ayer. Pero hay algo interesante. Ustedes saben que quien redacta las palabras de Proverbios 31 no fue un hombre, fue precisamente una mujer, la mamá de Lemuel. Ella le dicta a su hijo, le narra, le desarrolla el perfil de lo que ella como mujer considera que debiera de ser la línea a la que su hijo debiera de aspirar como compañera de vida, como esposa, como amiga, como madre, y le da toda una serie de características y de virtudes extraordinarias para que Lemuel escoja a una mujer correcta como compañera, como amiga, como hermana, como esposa y como la madre de sus hijos. Qué importante es saber escoger bien. En este caso hablo de la mujer por ser el Día de la Madre. Pero este es un consejo para todos. Qué importante es que el hombre escoja bien a su compañera de vida. Pero también qué importante es que la mujer escoja bien al compañero de vida. Si el ser humano se detuviera a analizar el perfil correcto de quién va a ser esa socia y socio de vida, seguro usted hace así como yo, ¿verdad? Si pensara el hombre mejor y la mujer, de cuántos dolores de cabeza algunos se hubieran evitado. Así que a las generaciones que nos presiden, a nuestros muchachos y muchachas que todavía están en esa etapa de decisión, como ayer nos hablaba Kendrey en la actividad de jóvenes, es importante tomar buenas decisiones para que en el camino las cosas sean mejores. Así que mis amadas, que Dios les bendiga, que este nuevo año su maternidad sea prosperada en todas las cosas. Bien, quiero llevarles en esta mañana, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Y una vez más, reitero mi saludo a todas las personas que hoy nos honran, no solamente con la sintonía, sino también con su presencia. Veo algunas caritas nuevas, así que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes.
Espero poder servirles y conocerles al final del servicio. Gloria al Señor. Hemos venido platicando, mis amados hermanos, acerca de cuáles deben ser las conductas, los comportamientos y la norma de vida que debe de haber en el hijo y la hija de Dios. Como peregrinos, mis amados, como personas que vamos de paso, necesitamos dejar una huella indeleble en todo lo que rodea y todo lo que está en torno a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra y somos los que sazonamos este mundo. Nosotros hemos recibido preservantes del reino de Dios suficientes, mi amado, para poder salar este mundo. Y también porque Dios nos ha escogido para hacer luz en medio de un mundo que está sentado en tinieblas. Y por lo tanto, todo lo que gira alrededor de la vida del creyente, del pueblo de Dios, debe de ser influenciado, impactado, ministrado, mi amado hermano, a través de esa savia bendita que está en nosotros. Por eso quiero hacerles un refrescamiento en esta mañana de lo que Pedro nos ha venido diciendo antes del texto de hoy. Pedro nos dice que nosotros, hermanos, como peregrinos, tenemos que cuidar la espiritualidad. En un mundo pagano, en un mundo perverso, en un mundo idolátrico, en un mundo que cada vez se hace más ateo, nosotros como iglesia hemos sido llamados a cuidar nuestra espiritualidad. También, mi amado, tenemos un compromiso ante la sociedad, y es ser luz y ser testimonio a aquellas personas que giran en torno a nuestra vida. También Pedro nos está aconsejando cuál debe ser la postura de la iglesia ante los gobiernos. Sean estos de izquierda, sean de centro, sean de derecha, sea un sistema, mi amado, dictatorial o democrático o republicano como el que nosotros tenemos. La iglesia no fue llamada para hacer política. La iglesia fue llamada, mi amado, para representar con sus normas de vida el reino de los cielos. Y eso está por encima de cualquier sistema de gobierno. Nosotros hemos entendido por la palabra que la voluntad de Dios, como dice Pedro, mi amado hermano, es que honremos a Dios haciendo el bien, para que de esta manera hagamos callar las lenguas maldicientes, mi amado, que señalan y que juzgan la vida del creyente. Pero ojo, hemos dicho, mi amado, de que con nuestro testimonio silenciemos las lenguas maldicientes si lo que dicen es mentira acerca de nosotros. Y por último, Pedro sintetiza, mi amado, ese mensaje de la semana pasada en la importancia de que nosotros como iglesia aprendamos a honrar a toda persona, indistintamente quien sea, por una sencilla razón de muchas, y es que cada persona tiene una dignidad a la que Dios, mi amado, le ha entregado. Y nosotros somos los llamados precisamente a honrar la dignidad de toda persona, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto, un anciano, mi amado, un adulto mayor. Nuestra responsabilidad es darle honra a ellos. También, mi amado, el Señor nos amonesta que como iglesia tenemos que amarnos. Y ese amor tiene que ser sin hipocresía, sin apariencias y sin fingimiento. Porque estas tres características son naturales en el mundo. Pero el mundo no conoce a Dios. Pero los que hemos conocido al Señor y entendemos de que Dios es amor, tiene que estar en nosotros implícito. No de manera obligada, sino de forma natural. El amor de Dios tiene que fluir en nosotros para toda persona sin distinción. Lo tercero que dice mi amado hermano Pedro es que tenemos que temer a Dios. Necesitamos caminar en esa reverencia
total y absoluta a nuestro Padre Celestial, dándole el honor, el respeto, mi amado, y la excelencia en todo lo que hacemos para la gloria de su nombre. Y por último, tenemos que honrar los gobernantes, sí. Aunque estos sean difíciles de digerir, aunque sean difíciles, mi amado hermano, de entender las líneas de gobierno, sí, pero la iglesia ha sido llamada con todo y eso a honrarles. El tema de hoy tiene que ver precisamente con el peregrino y sus responsabilidades laborales seculares. Porque cada uno de nosotros tenemos un radio de acción laboral, secular, donde no es menos importante la influencia de la iglesia, la influencia del creyente, el testimonio del Hijo de Dios en esa oficina, en ese banco, en ese call center, en ese mercado, en esa tienda y donde quiera que la iglesia esté diseminada. Mis amados hermanos, una lámpara no se puede, mi amado, poner debajo del almud, sino tiene que estar muy en alto para que ella alumbre todo lo que esté a su alrededor. Y cuando hablamos del contexto laboral, hemos sido llamados a influenciar y a leudar con nuestra vida y con la cultura del reino de Dios, mi amado, ese contexto laboral. La pregunta que tenemos que hacernos es si el ambiente de trabajo donde yo estoy me influencia a mí o yo soy una influencia para ellos. Y esto es un gran desafío que tenemos como creyentes. ¿Se está convirtiendo la gente a mí o será que yo me estoy convirtiendo al contexto laboral? Porque yo no puedo perder de vista que soy un peregrino y no solamente eso, que soy una carta abierta. Si yo me he definido como creyente, como hijo de Dios, mi amado hermano, eso automáticamente, mi amado, me genera a mí una posición, un nombre y una identidad dentro del contexto laboral en el que yo me muevo. Sea que usted tenga la oportunidad de ser patrono o que usted sea empleado, sea que usted tiene una profesión, tiene un oficio u una ocupación cualquiera que sea, mi amado, hemos sido llamados a hacer luz en el contexto de trabajo donde Dios nos tiene. Por esa razón, el creyente no puede ser una cosa el domingo en la mañana y a partir del lunes en su jornada laboral ser igual a cualquier impío o a cualquier pecador. Porque el Hijo y la hija de Dios hemos sido llamados a marcar la diferencia donde quiera que estemos. Y eso es lo que Pedro, mis amados, nos va a decir en esta mañana. Así que yo les invito para que usted saque esa Biblia o el dispositivo móvil y tome nota, mis amados hermanos, como dijo el juez de la tremenda corte. Apunte, secretario. Criados, verso 18, empleados, jornaleros, trabajadores, estén sujetos con todo respeto a tus amos, a tus patrones, a tus jefes inmediatos. No solamente a los que son buenos y amables o afables, como dice aquí, porque los hay. Puede ser que usted que me está escuchando inmediatamente identifique cuál es la postura de su jefe, de su patrón, del gerente, del líder con el que usted se codea laboralmente. Puede ser que sea una persona buena, noble, amable, gentil. Pero puede ser que usted tenga todo el otro extremo al que Pedro hace referencia. Y él dice, sino que también a los que son difíciles de soportar. O sea, Pedro reconoce que hay patrones, que hay jefes que son simple y llanamente insoportables. O sea, mi amado hermano, que cuestan digerirlos. Puede ser que este sea su caso, que lo haya tenido, que lo tenga o lo pueda llegar a tener. Ahora, el problema no está del lado nuestro.
La situación está en la acera del frente. Si yo soy un empleado, no está en mí ese problema. En mí están otras responsabilidades y vamos a hablar de eso. Porque dice Pedro que el creyente que se conduzca de esta manera, indistintamente su patrón o su jefe, esa conducta merecerá aprobación. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. El creyente tiene un patrón por encima del jefe laboral, que es Dios. Y esa conciencia tiene que estar en disposición total las 24 horas del día. Por eso dice, mi amado, que esa conducta correcta del creyente merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, incomodidades o injusticias laborales y padece de ellas injustamente. Porque ¿qué gloria o qué beneficio o qué recompensa puede tener un mal obrero si peca y es abofeteado o disciplinado y aún así lo soporta? ¿Verdad? Es normal que por causa de la desobediencia haya un castigo y muchos lo reciben. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, hermano y hermana, fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo responde usted en su trabajo a las demandas de su jefe? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor te traiga y te añada una bendición en esta mañana a través de su palabra. Mis amados hermanos, hace muchos años, cuando alguien presentaba su currículum vitae o su hoja de vida o su expediente en el que evidenciaba la experiencia de su conocimiento, de su profesión, de sus virtudes, de sus capacidades, venía un espacio donde decía, mi amado, cuál era la religión que profesaba esa persona. Yo no sé cuántos, los que tenemos 25 años posiblemente se acordarán de eso. Y siempre había un ítem, había un espacio, una línea, donde para los patrones era muy importante conocer el nivel de fe o de creencia religiosa de aquella persona que estaba siendo, mi amado, un candidato para un puesto X. Y tengo que decir que de acuerdo a la posición y que de acuerdo a la ocupación laboral que la empresa requería, con más razón preguntaban de qué religión era. Esto es lo que me acuerdo hace muchos años. Y cuando una persona para puesto de confianza decía que su fe y su religión era ser cristiano evangélico, muchas veces eso pesaba mucho más que el conocimiento, que la destreza y que las habilidades. Porque para muchas personas hace muchos años, el que alguien se proclamara cristiano era algo de muchísimo valor, de mucha estima, de mucha honorabilidad.
porque la gente asociaba que el que era creyente iba a ser fiel, leal, responsable, ejemplar, ético, iba a tener una conducta moral incuestionable en cualquiera de la estructura que la empresa, mi amado, o la entidad requiriera de esa persona. Pero tengo que decirlo a manera de introducción, que unos años después, esta realidad lamentablemente ha cambiado. Y hoy, cuando más bien alguien se presenta ante muchas empresas como cristiano, aunque tenga todos los atestados académicos para el puesto y puede inclusive estar hasta sobrecalificado, solo el hecho de identificarse como cristiano, para muchos es razón para descartar al oferente laboral. Dos pueden ser las razones de muchas. La primera de ellas, obviamente, es que nos encontramos en una estructura de comercio y de industria que lamentablemente ha sido bombardeada por toda clase de ideologías, de perversiones, de corrupciones, y esto, mi amado, no ha escapado de muchas empresas e industrias. Y por ende, mis amados hermanos, cuando alguien llega y toca la puerta y se presenta como un representante de la moral, porque esto debiéramos de ser como creyentes, para algunos que dentro de sus contextos operativos laborales, mi amado hermano, tienen otro discurso, entonces descalifican al creyente muchas veces. Pero también está la otra realidad, y triste realidad, es que en algunas de esas empresas ya han pasado algunos que, llamándose cristianos, han dejado un pésimo y muy vergonzoso camino que automáticamente ha cauterizado la conciencia de algunos patrones, de algunos jefes, de algunos empresarios, y por esa razón lamentablemente descalifican aún a los buenos creyentes. Y tengo que decir que lamentable esta realidad. Por eso Pedro, sabiendo que nosotros como peregrinos ocupamos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros conocimientos, a nuestras virtudes, a nuestro entendimiento de destrezas laborales, Pedro, entendiendo de que la iglesia no es solo espíritu, sino que también es cuerpo y requiere fuentes de ingreso para vivir de una forma estable, sencilla, humilde, sí, pero estable. Pedro dice: señores, pero ustedes necesitan con mucho más razón brillar profesionalmente, secularmente, laboralmente, para que esa ventaja competitiva que es tu moral, que es el que tú eres luz, te haga sobresalir, aunque estés rodeado de perversos, de impíos y de paganos. Y hay algunos que vienen muchas veces y dicen: pastor, ayúdeme a orar porque el ambiente de trabajo en el que estoy es una corrupción. Y yo me pregunto, ¿y no será más bien ahí donde Dios te quiere tener? Para que brilles, para que impactes, para que influencies. Juan el Bautista, mis amados hermanos, no iba a una oficina ejecutiva a cumplir su misión. Él iba, dice la palabra, a los desiertos. Esa era su oficina. Y muy particularmente, más bien los empleados del momento, los líderes religiosos y el pueblo en su totalidad, iban y buscaban más bien a Juan. Y a pesar de que él y su mensaje no era tan bonito, porque él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Pero le oían de buena gana. ¿No será que Dios nos tiene a nosotros en los diferentes campos laborales precisamente para que nosotros impactemos, mis amados hermanos? ¿No es cierto que eso es lo que dice Romanos en el capítulo 10? ¿Cómo creerá la gente si no hay quien les predique?
Algunos queremos, mi amado, una burbuja evangélica laboral. Pues déjeme decirle que si esa burbuja, si ese contexto laboral no es de creyentes genuinos y verdaderos, te vas a encontrar las mismas conductas y los mismos testimonios indebidos como cualquier otra empresa secular. Aquí el problema no está en el patrón, aquí el problema no está en el nombre de la empresa, ni está en el círculo laboral en el que usted y yo nos desenvolvemos. El problema lo tenemos nosotros si no cumplimos nuestra misión delante de Dios. Génesis de capítulo 35, 36, 37, 38, 39 nos habla de un extraordinario empleado como José. Primeramente es echado por sus hermanos en una cisterna y él propone honrar a Dios, punto, delante de su familia, y de ahí Dios lo saca. Luego es vendido como esclavo, que ahorita vamos a ver esta terminología, criado, a la que se refiere Pedro, tiene que ver precisamente con un esclavo. Y resulta que en medio de ese contexto de esclavitud, José honra a Dios. Estaba rodeado, usted sabe lo que es ser parte de un mercado y todo lo que se vive ahí, era un mercado de esclavos. Y aún así, mi amado, este hombre determina honrar a Dios e impactar el contexto. Y por causa de eso, Dios le honra y lo lleva hasta la casa de Potifar, donde precisamente, mi amado hermano, él era el jefe y quien administraba todos los empleados del momento. Y resulta que él tiene un confrontamiento moral con la esposa de este hombre, pero él determina honrar a Dios ahí en medio de ese contexto. Y por causa de honrar a Dios en su trabajo, termina en la cárcel. Vaya ambiente. Y nosotros queremos a veces tener un ambiente donde estemos hablando en lenguas todo el día en la oficina. Pero ahí en la cárcel, él empieza a honrar a Dios también. Y resulta que ahí adentro está el ejecutivo, para usar un término de negocios, el ejecutivo de relaciones públicas. Y 2 años después, ese comunicador le habla, mi amado, al rey, de que en la cárcel hay un señor empleado que ha honrado a Dios, que no se vive en una cárcel. Cuánta presión, cuánta inmoralidad, cuánta corrupción puede darse en una cárcel. Pero José aún ahí guardó su identidad como peregrino. Y Dios honró a este hombre, poniéndolo al frente de toda la legislación, y era el segundo más importante. ¿Se da cuenta que el problema no es el ambiente, ni el tipo de empresa o de trabajo donde yo estoy? Porque el creyente ha sido llamado para hacer luz e influenciar e impactar con toda la potencia del reino que está en nosotros a aquellos que están fuera de este camino. Pedro instruye al creyente sobre la importancia de su testimonio y su conducta como trabajador, independientemente, mi amado hermano, el nivel de trabajo que él o que ella ocupen. El verso 18 al 20 nos encontramos entonces el contexto de los criados según, mi amado, la teología de Pedro. Criados, jornaleros, trabajadores, profesionales, ustedes como peregrinos en su estructura laboral deben de estar sujetos y deben de brindarle a sus jefes un verdadero y genuino, mi amado, no solo respeto, sino que también dice sujeción. No solamente a los que son buenos, se deduce que por serlo tenemos que darle a ellos una respuesta de respeto y de sujeción, sino que Pedro dice, pero si tienes un jefe incómodo,
insoportable también, porque tus convicciones no pueden negociarse o no debieran negociarse. Veamos algunos aspectos dentro del contexto que la iglesia primitiva está experimentando cuando Pedro les está hablando. Ellos no están con las condiciones laborales que hoy nosotros tenemos. Porque cualquiera de nosotros puede decir, qué bonito, es que si la iglesia al inicio hubiera tenido las condiciones laborales que yo tengo y los jefes que yo tengo, otro gallo cantaría. No, yo estoy seguro que después de que usted escuche lo que le voy a decir, vas a tener que darle gloria a Dios por el trabajo que tengas, aunque a veces te estrujes un poquito. Como decía mi abuela, de todos modos no hay grupera que no chime. ¿La abuela de alguien ha dicho eso? No, solo la mía es chusma. Perdón, abuelita, yo sé que ella por lo general me está viendo. Bueno, es que ella es de los barrios del sur. Y yo nací ahí, me siento orgulloso. Alguien dijo en una ocasión, es un chiste. Alguien dijo, en mi familia, la vergüenza de la familia es mi abuela. Y yo soy su orgullo. Pero no es mi caso, mi abuelita es lo más linda. Gracias a Dios todavía está con vida. ¿Cuál es el contexto de Pedro cuando él les habla así a los creyentes? En primer lugar, Pedro se está refiriendo a creyentes que eran siervos y esclavos, que formaban la mayor parte de la iglesia primitiva. Esa iglesia que usted y yo leemos en Hechos, la mayoría de esos creyentes eran esclavos. Ya si tomamos como punto de partida eso, ¿verdad que ya tenemos una gran diferencia entre lo que ellos hacían y lo que hoy nosotros hacemos en nuestras jornadas laborales? Ahora, no solamente era esto, había una serie de disyuntivas en cuanto a lo que un esclavo podía y no podía hacer. La palabra que usa Pedro para hablar de siervos o de esclavos no es douloi. Esa palabra douloi en griego, de ahí viene la expresión doulos, en la que Pablo muchas veces se presenta ante la iglesia. Pablo, doulos de Jesucristo, o sea, esclavo. Cuando Pablo usa la palabra douloi o doulos, él está hablando de los remeros en los barcos, mi amado, de guerra, y los que estaban en el nivel más bajo, o sea, casi en la cantera, los que quedaban hasta el final. Sino que la expresión que Pedro usa no es douloi, sino es oiketai. Y aquí hay otra connotación y otra característica, porque el oiketai designaba a los esclavos domésticos o que eran contratados como esclavos para una familia aristocrática o una familia en particular. Entonces resulta que, mi amado, cuando el Imperio Romano empezó a extenderse y a conquistar pueblos y lugares y ciudades, en medio de sus conquistas, obviamente también arrasaban con toda la población. Y ellos, dentro de sus tesoros de guerra, ¿qué creen que venía? Hombres, mujeres y niños. Y así como ellos acaparaban los tesoros, las vacas, los perros, los gatos, las ovejas y todo lo que ellos conquistaban, también la población, pero la convertían en una cosa. O sea, el valor de un esclavo era el mismo de cualquier objeto dentro de la casa. E inclusive algunos, mis amados hermanos, ni siquiera tenían valor. Un esclavo no podía ni siquiera tener injerencia sobre su propia vida. De tal manera que aun si él procreaba hijos, ni siquiera los hijos podían ser de él, sino de su amo y su señor. Esto no es vida para nadie, ¿verdad? Y resulta que entonces aún los hijos que nacían en la esclavitud
no podían ser parte de su progenitor, sino que le pertenecían al dueño de la familia, al dueño de la casa. Se dicen, los historiadores dicen que en el tiempo de Pedro, solamente en Roma había alrededor de 60 millones de esclavos. Tremendo, ¿verdad? Obviamente diseminado en todo el imperio romano. 60 millones. Muchos de ellos eran profesionales. Habían médicos, habían secretarias, habían maestros, habían contadores, habían secretarios. Sí, pero eran esclavos. Y la iglesia, cuando empieza a ser influenciada y a ser ministrada, mi amado, por el reino de Dios, automáticamente estos hombres y mujeres que empiezan a ser transformados por el poder de Dios, con todas sus profesiones, siguieron siendo esclavos aún como creyentes, Gaby. O sea, ni siquiera el conocimiento, chico, ni el bagaje, ni la experiencia les daba esa libertad. Pregunta: si haces un análisis comparativo entre tu contexto de trabajo y lo que Pedro nos enseña, ¿verdad que tenemos algunas ventajas? La dignidad humana en el tiempo de la esclavitud, mi amado hermano, era tan baja que simple y sencillamente el esclavo, por profesional que fuera, por docto, por conocedor de cualquier materia, simple y sencillamente era considerado, mi amado, un objeto. Tanto es así que algunos inclusive se le imprimía en su cuerpo un número, como hoy los ganaderos le hacen a las vacas, a los novillos, a los toros, al ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedro, mis amados hermanos, si usted analiza esta porción de la Escritura, Pedro nunca invita al creyente a sublevarse contra ese sistema, sino más bien, mi amado, a levantar en alto, a través de su conducta y su contexto de trabajo, el nombre de Jesucristo el Señor. Y las razones son muchas por las cuales Pedro motiva a la iglesia en este tiempo a que honremos el nombre de Dios en el contexto de trabajo donde estamos. Es una realidad que en el contexto laboral nos vamos a encontrar toda clase de comportamientos y de conductas, pues no estamos entrando a la antesala del reino de los cielos. En el contexto laboral nos vamos a encontrar personas con toda clase de conductas morales y éticas. Nos vamos a encontrar, mis amados, personas que no creen en Dios. Personas, mis amados, no solamente ateas, sino burladores. Personas que estarán esperando cualquier momento y espacio y orilla para, mi amado, señalar tu conducta como creyente. Esto es normal. Esto no es algo atípico. Esto está dentro de la naturaleza humana. Nos vamos a encontrar con jefes, mis amados hermanos, que simple y sencillamente serán insoportables. Recuerdo uno de mis jefes cuando yo tenía unos 19 años y tuve que dejar mi estudio universitario en administración y en finanzas y tuve que salir a trabajar. Y recuerdo que ese trabajo me exigía un promedio de 15 horas extras, aparte de la jornada habitual de trabajo. Y resulta que yo siempre daba esa milla extra que debemos de dar los creyentes en los trabajos. Y no necesariamente por una remuneración económica, muchas veces.
porque no todo es plata. Y me acuerdo que aquel jefe, que era el dueño de la empresa, me quería exigir que yo me quedara trabajando los martes y los jueves, que había culto en la iglesia. Precisamente por eso yo invertía otras horas, inclusive el sábado, que era libre en aquel entonces, todo el sábado, para compensar que el tiempo que yo le dedicaba a mi fe y a mis convicciones, él no lo tocara. ¿Y qué creen? Se convirtió casi que en mi enemigo, porque yo invertía ese tiempo saliendo en el horario normal y regular, porque yo no me perdía el estar en la casa de Dios. Siempre he amado estar en la casa de Dios. Y como que el diablo le revelaba inclusive los días que yo ayunaba, porque precisamente el día que yo ayunaba era cuando más llegaba a fregarme la paciencia. Pero, hermanos amados, tuve que soportar a este hombre tan difícil durante todo el tiempo. Y yo siempre dije, Señor, y un día le dije a él con mucho respeto, le dije, estimado, yo le dije el nombre de él, pero no quiero decirlo. Yo le dije, yo he sido responsable con mis ocupaciones y mi responsabilidad delante de usted. Pero tengo que decirte algo con mucho respeto. Los días que yo le dedico a Dios, ni usted ni el diablo me lo tocan. Y eso fue como echarle limón en los ojos. Pero ¿quiere que le diga algo? Mis convicciones y mi perseverancia, Dios en su gracia la honró. ¿Y saben a quién Dios usó para tomar una decisión laboral y ser el medio para proveerme el que yo me casara? A ese jefe. Porque se le ocurrió liquidar a todos los empleados y empezar de nuevo. Y yo dije, con estos 5 pesos agarro a esta macha y me caso. Es cierto que nosotros estamos rodeados de gente, mi amado, insoportable. Gente que no valora ni su esfuerzo, ni su entrega, ni su profesión. Sí, lo sé. Pero con todo y eso, por lo que usted representa en Dios, nosotros tenemos un discurso, una ética, una moral y una conducta que tiene que estar por encima del estándar de cualquier otra persona que labore en esa oficina, que labore en esa industria, que labore, mi amado, en ese lugar donde Dios te tiene. Simple y sencillamente, usted es, mi amado, de otra categoría. Por eso Pedro nos dice que tenemos que estar sujetos. O sea, tenemos que aprender a ser subordinados por un jefe. En tanto la subordinación no vaya contra los principios del reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer cuando el jefe nos dice, necesito que usted me falsifique esta firma, porque tenemos una tremenda ganancia y hasta una comisión te doy por eso? ¿Qué vamos a hacer? Porque si eso no te ha sucedido, puede ser que te suceda en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer cuando un compañero nos diga, mire, hagamos tal cosa o inflemos los números en este informe porque en 15 días el cheque nos va a agradecer? Me acuerdo que en mis vacaciones de 3 meses casi nunca pasé en mi casa. Yo me iba a trabajar, vendí yuca en el mercado. Me iba a las 4 de la mañana al mercado allá en Avenida 10, ahí vendía yuca. Me iba a una pulpería a trabajar, me pagaban 500 colones por semana y me lo comía en tapitas el mismo día que me pagaban. Porque viera cómo me gustan las tapitas. Todavía, si alguien siente de parte de Dios bendecirme con una bolsa de tapitas, déjese usar.
Mis amados hermanos, y ya no me acuerdo qué era lo que les iba a decir. Y pasaba todo ese tiempo, mi amado, siempre en mis vacaciones trabajando, porque disfrutaba hacerlo. Y siempre uno se encuentra toda clase de personas, toda clase de conductas. Pero lo que nos enseña a nosotros la palabra es que, mi amado, nosotros necesitamos aprender a ser subordinados por jefes en tanto no contradigan nuestra moral y nuestros principios. Ya me acordé lo que les iba a decir. Uno de mis clientes era el cliente más importante, le estoy hablando hace más de 20 años. Yo le distribuía todas las revistas europeas, inclusive distribuíamos los periódicos del mundo. Todos los días venía al aeropuerto y en el aeropuerto se tomaban y se distribuían. Y no quiero dar muchos detalles, pero en una ocasión, siendo el 60% más quizás de los ingresos de este servidor, él me llama a una reunión y me dice: necesito que a partir de hoy usted me distribuya estas revistas pornográficas. Y eso iba a representar mucha plata para mí. Y yo le dije: Señor, en minúscula, si yo tengo que hacer eso, tengo que decirle que hasta hoy puedo darle servicios. Y él es un europeo. Y para un europeo, que un gentil, que alguien de esta otra parte le rechace su plata, es una bofetada a su orgullo y a su arrogancia. Y él me trató como usted no tiene idea. Y él me dice: ¿cómo es posible que usted, siendo, casi que me dijo que un miserable, le despreciara el nivel de dinero por no querer hacer algo que se deduce que es mi trabajo? Y yo le dije: Señor, la razón es que por mis principios yo no voy a hacer eso, aunque eso represente perder el 60 o el 70% de mis ingresos. Eso es algo serio, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Terminé. ¿Y saben qué pasó? Dios me bendijo al 100% por causa de esa decisión. No fue fácil, pero Dios siempre honra a sus hijos. Y pasaron 4 o 5 años. Y resulta, hermanos, y con esto termino otra vez en la introducción. Y resulta que pasaron 4 o 5 años y un sobrino de él, también europeo, vendió una franquicia en su país. Y él vino a invertir aquí muchos millones en Costa Rica. ¿Y saben a quién buscó él en primer lugar? A este servidor, porque su tío le dijo: en muchos años de negocio he encontrado hombres buenos, pero hay uno que te recomiendo para que sea tu socio en Costa Rica. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Dios sabe que no estoy mintiendo. Y si hay alguno de mis hermanos que me están viendo, ellos saben lo que digo porque fueron parte de eso. Él vino y me regaló, me puso en la mano $40,000 de regalo para que me asociara con él. ¿Saben? Eso representa hoy alrededor de 24 millones. Y le estoy hablando hace más de 15 años. Y él me dijo: mi tío me dijo que con usted haga negocios a ojo cerrado. Se da cuenta, mis amados, que muchas veces el contexto laboral, a pesar de sus conductas, lo que está haciendo es midiendo el nivel de tus convicciones para ver si usted verdaderamente es lo que dice ser. Mis amados hermanos, la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de por qué el creyente debe marcar diferencia en el lugar de trabajo donde Dios lo tiene. Oramos a Dios. Dedique esta semana, propóngase como reto bendecir a tu jefe,
bendecir a tus patrones, bendecir la empresa donde Dios te tiene, bendiga a sus compañeros, propóngase, mi amado hermano y hermana, esta semana, a través de tu vida, influenciar a todos los que te rodean. En usted hay recursos que no son de esta tierra, que son recursos del reino. Padre, gracias. En esta mañana te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Señor, qué lindo escuchar el consejo de tu palabra. Qué lindo, Señor, poder entender la importancia de que como peregrinos no solamente cuidemos la fuente de ingreso, la fuente de trabajo tan difícil en este tiempo, sino que también lo hagamos sin queja, que lo hagamos sin murmuración, que lo hagamos sin reproche, Señor. Que aunque toda la planilla del trabajo en la que yo estoy hable y murmure, yo sea una fuente de bendición. Bendigo a mi jefe, bendigo a mi patrón, bendigo, Señor, a los que, mi amado, me dan y me giran órdenes. Los bendigo. Permíteme, Señor, impactar sus vidas. Si son buenos, Señor, con mucho más razón, pero si son insoportables, que yo no me convierta en un insoportable, sino en una bendición para ellos. Pues tu palabra dice que tú honras a los que te honran, Señor. Permíteme honrarte. Si hasta aquí, Señor, he sido imprudente, he sido irresponsable, he sido vago, he sido perezoso, he tomado la misma postura del resto, Señor, perdóname, Padre, porque no he sabido administrar lo que hoy me das. Y tal vez es la puerta de algo mayor, pero no he sido fiel, Señor. Ayúdame a ser un buen empleado, ayúdame a ser un buen profesional, ayúdame a ser un buen patrón si lo somos. Ayúdame, Señor, a ser, Padre, en mi círculo y en mi radio de acción, un hombre y una mujer de testimonio, que, mi amado, puedan decir: ese hombre, esa mujer ha bendecido esta empresa, Señor. Padre, que tu espíritu dé testimonio de tus hijos en esa fuente de trabajo, Señor. Y bendice la fuente de trabajo, bendícela, Señor, bendícela, Padre. Que hayan, Señor, mayores oportunidades de trabajo para tu pueblo, para tus hijos. Que se abran nuevas puertas, Señor amado. Que tú les permitas ascender a nuevas posiciones, Señor. Que sean mayormente remunerados mis hermanos, Señor. Padre, que sean bendecidos por esas empresas. En el nombre de Jesucristo, yo creo que tú eres un Dios que prosperas a tus hijos fieles. Bendice toda la fuerza laboral de labranza, Señor, que haya abundancia de pan y de bien en la mesa de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos pronto en el nombre del Señor. Lindo día, hermanos.